La reunión entre el FC Barcelona y el Manchester United en torno a la figura de Marcus Rashford ha reactivado uno de los debates más recurrentes del mercado futbolístico europeo: la búsqueda de soluciones creativas para encajar grandes nombres en contextos económicos y deportivos muy concretos. La posibilidad de una nueva cesión, planteada en este escenario, no solo responde a una operación puntual, sino que refleja las dinámicas actuales del fútbol de élite, donde las negociaciones van mucho más allá de simples traspasos definitivos. Desde una perspectiva neutral, es importante entender por qué el nombre de Rashford aparece asociado al Barcelona y por qué el formato de cesión vuelve a colocarse sobre la mesa. Marcus Rashford no es un futbolista cualquiera dentro del panorama europeo. Formado en la cantera del Manchester United, su trayectoria ha estado marcada por irrupciones brillantes, etapas de irregularidad y una constante exposición mediática que acompaña a los grandes clubes históricos. Su perfil combina juventud, experiencia al máximo nivel y una versatilidad ofensiva que resulta atractiva para cualquier proyecto ambicioso. El interés del Barcelona no puede analizarse sin tener en cuenta el contexto actual del club. En los últimos años, la entidad azulgrana ha tenido que adaptarse a una realidad económica más restrictiva, obligada a explorar fórmulas alternativas para reforzar la plantilla sin comprometer su estabilidad financiera. En este escenario, la cesión con opción de compra, o incluso sin ella, se ha convertido en una herramienta habitual para incorporar talento contrastado sin asumir un coste inmediato elevado. La reunión con el Manchester United, confirmada en los últimos días, debe interpretarse como un paso exploratorio dentro de un proceso más amplio. En el fútbol moderno, estas reuniones no garantizan un acuerdo, pero sí indican una voluntad de diálogo y una identificación de intereses comunes. Para el Barcelona, analizar la disponibilidad de Rashford y las condiciones de una posible cesión permite evaluar si su encaje deportivo y económico es viable. Para el United, escuchar propuestas abre la puerta a encontrar soluciones que beneficien tanto al jugador como al club. Desde una óptica neutral, la situación de Rashford en el Manchester United es uno de los factores clave de esta negociación. El delantero ha vivido temporadas de altibajos, alternando momentos de gran impacto con fases de menor protagonismo. En un club sometido a una presión constante y en proceso de redefinición deportiva, la gestión de figuras de este calibre resulta especialmente delicada. Una cesión puede ofrecer al jugador un nuevo contexto competitivo y al club inglés una vía para revalorizarlo o aliviar carga salarial. El perfil deportivo de Rashford encaja, al menos sobre el papel, en varias de las necesidades que el Barcelona ha mostrado en las últimas temporadas. Su capacidad para actuar en banda izquierda, su velocidad al espacio y su experiencia en competiciones europeas son atributos que el cuerpo técnico valora. No obstante, desde una perspectiva neutral, también es necesario considerar las dudas que genera su regularidad y su adaptación a un modelo de juego basado en la posesión y el control del ritmo. La historia reciente del Barcelona con jugadores cedidos de gran nombre ofrece lecciones relevantes. Algunas operaciones han resultado exitosas, permitiendo al club reforzarse sin grandes riesgos financieros. Otras, en cambio, no han cumplido las expectativas, evidenciando que el encaje táctico y mental es tan importante como el talento individual. En este sentido, la posible llegada de Rashford exigiría un análisis profundo de su rol dentro del esquema y de su disposición para adaptarse a un entorno futbolístico distinto al de la Premier League. La reunión con el Manchester United también refleja una tendencia creciente a nivel europeo: la colaboración entre grandes clubes para gestionar activos deportivos de alto valor. Lejos de la rivalidad puramente competitiva, estas negociaciones muestran un pragmatismo cada vez más habitual. Los clubes buscan soluciones que optimicen recursos, minimicen riesgos y permitan a los jugadores mantener un nivel competitivo elevado. Desde el punto de vista económico, la fórmula de la cesión plantea múltiples variables. El reparto del salario, la duración del acuerdo, las posibles cláusulas de rendimiento y la existencia o no de una opción de compra son elementos determinantes. El Barcelona, condicionado por el control financiero, necesita estructuras flexibles que le permitan ajustar la plantilla sin comprometer su margen de maniobra futuro. El Manchester United, por su parte, debe valorar si asumir parte del salario o exigir determinadas garantías deportivas. El papel del propio Rashford en esta ecuación es fundamental. Las negociaciones entre clubes no pueden desvincularse de la voluntad del jugador. Un cambio de liga, de país y de estilo de juego supone un desafío personal y profesional. Desde una perspectiva neutral, es razonable pensar que Rashford evalúe esta opción como una oportunidad para relanzar su carrera en un entorno distinto, aunque también implica asumir riesgos asociados a la adaptación cultural y táctica. La dimensión mediática de esta posible operación añade una capa adicional de complejidad. El nombre de Rashford genera expectación inmediata,
tanto en Inglaterra como en España. Cada avance o rumor se amplifica, creando un clima de anticipación que puede influir en la percepción pública antes de que exista un acuerdo concreto. Desde una óptica neutral, es importante distinguir entre la realidad de una reunión exploratoria y la concreción de un fichaje. El Barcelona, consciente de esta presión mediática, suele manejar este tipo de negociaciones con cautela. La experiencia reciente ha demostrado que filtrar expectativas excesivas puede volverse en contra del club si la operación no se materializa. Por ello, la reunión con el Manchester United debe entenderse como una fase inicial, sujeta a múltiples condicionantes y a un proceso de evaluación interna. Desde el punto de vista deportivo, la llegada de Rashford en calidad de cedido también tendría implicaciones en la configuración de la plantilla. Su incorporación podría afectar al reparto de minutos, a la competencia interna y a la planificación a medio plazo. El cuerpo técnico debería valorar cómo encaja su perfil con los jugadores ya existentes y si su presencia contribuye a equilibrar el equipo o genera solapamientos innecesarios. La posible cesión de Rashford también invita a reflexionar sobre la evolución del mercado de fichajes. En un contexto de mayor control financiero y de incertidumbre económica, las cesiones se consolidan como una alternativa estratégica. Permiten a los clubes acceder a talento de primer nivel sin asumir compromisos a largo plazo, aunque también limitan la continuidad y la planificación estructural. Para el Manchester United, esta reunión con el Barcelona se enmarca en una estrategia más amplia de gestión de plantilla. El club inglés atraviesa un periodo de reconstrucción, con la necesidad de optimizar recursos y definir un proyecto deportivo coherente. La salida temporal de un jugador como Rashford puede formar parte de ese proceso, siempre que se considere beneficiosa para todas las partes. Para avanzar en el análisis de la reunión entre el FC Barcelona y el Manchester United en torno a Marcus Rashford, es imprescindible detenerse en el encaje táctico y deportivo que el futbolista podría tener dentro del proyecto azulgrana. Más allá del atractivo mediático de su nombre, cualquier operación de este calibre debe evaluarse desde la lógica del juego, del modelo colectivo y de las necesidades reales de la plantilla. Desde una perspectiva neutral, el perfil de Rashford presenta virtudes claras y también interrogantes que deben ser considerados con detenimiento. Su principal hábitat natural ha sido históricamente la banda izquierda, partiendo desde una posición abierta para atacar espacios, encarar en velocidad y finalizar desde zonas cercanas al área. Este rol encaja parcialmente con algunas de las demandas ofensivas del Barcelona, especialmente en contextos donde el equipo necesita profundidad y ruptura al espacio. Sin embargo, el modelo de juego del Barcelona se ha caracterizado tradicionalmente por un control prolongado del balón, una ocupación racional de los espacios y una circulación paciente en campo rival. En este sistema, los extremos no solo deben ofrecer desborde y profundidad, sino también capacidad asociativa, lectura táctica y participación constante en la fase de elaboración. Desde una óptica neutral, aquí surge una de las principales incógnitas sobre Rashford: su adaptación a un contexto donde el balón circula más lento y donde la toma de decisiones en espacios reducidos es constante. En la Premier League, Rashford ha brillado especialmente en escenarios de transición rápida, aprovechando su potencia física y su velocidad para castigar defensas desorganizadas. El fútbol español, y especialmente el del Barcelona, presenta un ritmo diferente, con defensas más replegadas y con menos metros para explotar. Esta diferencia de contexto exige una adaptación técnica y mental que no todos los jugadores logran completar con éxito. No obstante, desde una perspectiva neutral, también es cierto que el Barcelona ha evolucionado su estilo en los últimos años, incorporando matices más verticales y transiciones más frecuentes. En este sentido, un perfil como el de Rashford podría aportar una alternativa táctica interesante, especialmente en partidos donde el equipo necesita romper bloques bajos o sorprender con ataques rápidos. La versatilidad del jugador, capaz de actuar también como delantero central en determinados contextos, añade un valor adicional a esta posible cesión. El análisis del encaje deportivo no puede desligarse de la competencia interna. La llegada de Rashford, incluso en calidad de cedido, alteraría el reparto de minutos y la jerarquía ofensiva. Desde una óptica neutral, el cuerpo técnico debería valorar cómo se integraría el jugador en un vestuario donde existen perfiles jóvenes en crecimiento y otros futbolistas consolidados que ocupan zonas similares del campo. La gestión de roles y expectativas sería clave para evitar desequilibrios internos. Otro aspecto relevante es la aportación defensiva. En el sistema del Barcelona, la presión tras pérdida y el compromiso defensivo de los jugadores de ataque son elementos fundamentales. Rashford ha mostrado en distintas etapas una implicación variable en estas tareas. Desde una perspectiva neutral, su adaptación requeriría un esfuerzo adicional en este apartado, tanto en términos de intensidad como de disciplina táctica.
La posible cesión también plantea preguntas sobre la planificación a medio plazo. Incorporar a un jugador de este perfil sin un compromiso definitivo puede ser una solución eficaz a corto plazo, pero también puede limitar la continuidad del proyecto si no existe una visión clara más allá de la temporada. El Barcelona debería evaluar si la llegada de Rashford encaja en una estrategia de transición o si responde a una necesidad puntual derivada de circunstancias específicas del mercado. Desde el punto de vista del Manchester United, el análisis deportivo es igualmente complejo. Rashford ha sido, durante años, uno de los referentes ofensivos del club, tanto por su rendimiento como por su simbolismo como jugador formado en casa. Sin embargo, su irregularidad reciente y la evolución del proyecto deportivo han abierto el debate sobre su rol futuro. Una cesión al Barcelona podría ofrecerle un escenario distinto para recuperar confianza y continuidad. Desde una óptica neutral, el United también debe valorar el riesgo deportivo de una cesión. Permitir que un jugador de su calibre se desarrolle en otro club puede tener consecuencias imprevisibles, tanto positivas como negativas. Si Rashford rinde a un alto nivel en el Barcelona, su valor de mercado y su reputación podrían incrementarse. Si, por el contrario, la adaptación resulta complicada, el club inglés podría enfrentarse a una depreciación de su activo. El aspecto físico es otro elemento clave en este análisis. Rashford ha tenido una carrera marcada por una alta carga de partidos desde muy joven, lo que ha generado debates sobre su estado físico y su capacidad para mantener un rendimiento constante. El calendario del fútbol español, aunque exigente, presenta diferencias con el ritmo de la Premier League. Desde una perspectiva neutral, una cesión podría permitir una gestión distinta de sus minutos y una adaptación progresiva a un nuevo entorno competitivo. La dimensión psicológica tampoco debe subestimarse. Cambiar de club, de país y de cultura futbolística supone un desafío importante para cualquier jugador, especialmente para uno que ha pasado la mayor parte de su carrera en un mismo entorno. Desde una óptica neutral, el éxito de la cesión dependería en gran medida de la capacidad de Rashford para asumir este cambio como una oportunidad y no como una señal de retroceso en su carrera. El Barcelona, por su parte, debería proporcionar un contexto de apoyo adecuado, tanto dentro como fuera del campo. La integración en el vestuario, la adaptación a la ciudad y la gestión de la presión mediática serían factores determinantes. El club tiene experiencia en este tipo de procesos, pero cada caso presenta particularidades que deben abordarse con sensibilidad y planificación. Desde el punto de vista táctico, la flexibilidad del cuerpo técnico sería clave para maximizar el rendimiento de Rashford. Adaptar ciertos automatismos, explorar combinaciones específicas y definir claramente su rol podrían marcar la diferencia entre una cesión exitosa y una experiencia discreta. Desde una perspectiva neutral, este tipo de ajustes forman parte del trabajo habitual en la élite, pero requieren tiempo y convicción. La posible cesión también invita a reflexionar sobre el equilibrio entre talento individual y funcionamiento colectivo. Rashford es un jugador capaz de decidir partidos con acciones puntuales, pero el Barcelona ha construido históricamente su identidad sobre el dominio colectivo. Integrar ambos enfoques es uno de los grandes retos del fútbol moderno y una de las claves de esta posible operación. El análisis deportivo no estaría completo sin considerar el impacto en las competiciones europeas. La reunión entre el FC Barcelona y el Manchester United en torno a Marcus Rashford también debe analizarse desde una perspectiva económica y contractual, ya que este ámbito es, en muchos sentidos, el que condiciona de forma más directa la viabilidad real de una operación como esta. En el fútbol moderno, el talento deportivo y el encaje táctico son solo una parte de la ecuación. La estructura financiera y los términos contractuales suelen ser determinantes, especialmente en clubes sometidos a estrictos controles presupuestarios. Desde una perspectiva neutral, el principal punto de partida es la situación económica del Barcelona. El club azulgrana atraviesa desde hace varias temporadas un proceso de ajuste financiero que ha obligado a redefinir su forma de operar en el mercado. La limitación salarial y la necesidad de cumplir con los criterios de sostenibilidad han convertido las cesiones en una herramienta clave para reforzar la plantilla sin asumir compromisos económicos inasumibles a largo plazo. En este contexto, la figura de Rashford solo puede contemplarse bajo un esquema muy concreto de reparto de costes. El salario de Marcus Rashford es uno de los elementos más sensibles de la negociación. Como uno de los futbolistas mejor pagados del Manchester United, su ficha supera con creces los márgenes habituales del Barcelona en su situación actual. Desde una óptica neutral, cualquier cesión pasaría necesariamente por una renegociación temporal de su salario o por un reparto significativo del mismo entre ambos clubes. Este tipo de acuerdos no son sencillos y requieren voluntad real por parte del jugador y del club de origen. Para el Manchester United,
Asumir parte del salario de Rashford durante una cesión puede tener sentido estratégico. Aliviar masa salarial, ofrecer al jugador un nuevo contexto competitivo y mantener intacto su contrato a largo plazo son factores que pueden justificar este esfuerzo económico. Sin embargo, desde una perspectiva neutral, el club inglés también debe evaluar el coste de oportunidad y el mensaje interno que envía al asumir estas condiciones para uno de sus referentes. El Barcelona, por su parte, necesita encajar cualquier incorporación dentro de su límite salarial y cumplir con los mecanismos de control establecidos por la liga. Esto implica no solo analizar el salario bruto del jugador, sino también variables como primas, bonificaciones por rendimiento y posibles cláusulas adicionales. Desde una óptica neutral, la complejidad de este encaje explica por qué muchas operaciones avanzan lentamente o quedan condicionadas hasta el último momento. Otro elemento contractual clave es la duración de la cesión. Una cesión de una temporada permite al Barcelona cubrir una necesidad inmediata sin comprometer su planificación futura, pero también limita la continuidad deportiva. Una cesión más larga, aunque menos habitual, podría ofrecer mayor estabilidad, pero también incrementa los riesgos financieros. Desde una perspectiva neutral, la duración del acuerdo debe alinearse con los objetivos deportivos y con la evolución prevista de la situación económica del club. La opción de compra es otro punto central de la negociación. Incluir una opción de compra no obligatoria puede ser atractivo para el Barcelona, ya que le permitiría evaluar el rendimiento y la adaptación de Rashford antes de asumir un compromiso definitivo. Para el Manchester United, fijar una opción de compra adecuada implica valorar el potencial futuro del jugador y proteger su valor de mercado. Desde una óptica neutral, este tipo de cláusulas suelen ser objeto de largas negociaciones y ajustes. También es relevante considerar el impacto de la cesión en el valor de mercado de Rashford. Un buen rendimiento en el Barcelona podría revalorizar al jugador y ampliar sus opciones de futuro, ya sea para regresar al United en mejores condiciones o para atraer el interés de otros clubes. Por el contrario, una adaptación complicada podría generar dudas adicionales sobre su trayectoria. Desde una perspectiva neutral, este riesgo forma parte inherente de cualquier cesión de alto perfil. El marco contractual de Rashford con el Manchester United también condiciona la negociación. La duración restante de su contrato, las cláusulas existentes y la posición del club respecto a una posible venta futura influyen directamente en la flexibilidad del acuerdo. Si el United considera a Rashford una pieza recuperable a medio plazo, es más probable que opte por una cesión controlada. Si, en cambio, el club está abierto a una salida definitiva en el futuro, la cesión puede interpretarse como un paso intermedio. Desde el punto de vista del Barcelona, la planificación contractual debe tener en cuenta no solo la temporada en curso, sino también el impacto en renovaciones y fichajes futuros. Incorporar a un jugador con un salario elevado, aunque sea parcialmente asumido por otro club, puede generar comparaciones internas y tensiones en la estructura salarial. Desde una perspectiva neutral, la gestión de este equilibrio interno es tan importante como la negociación externa. La posible cesión de Rashford también debe analizarse en relación con las normas de inscripción y los plazos administrativos. El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios es una condición indispensable para que la operación se materialice. En un contexto donde el Barcelona ha tenido dificultades recientes para inscribir jugadores, cualquier acuerdo debe diseñarse con un margen de seguridad suficiente para evitar contratiempos de última hora. Desde una óptica neutral, el papel de los representantes del jugador es igualmente relevante. Los agentes actúan como intermediarios clave en la negociación, defendiendo los intereses del futbolista y facilitando el diálogo entre clubes. En una operación de esta complejidad, su capacidad para encontrar puntos de equilibrio y desbloquear diferencias puede resultar decisiva. El componente fiscal también merece atención. El traslado de un jugador de la Premier League a la liga implica cambios en la tributación y en las obligaciones fiscales. Aunque este aspecto suele pasar desapercibido para el gran público, puede influir en la estructura final del acuerdo y en la percepción económica del jugador. Desde una perspectiva neutral, estos factores deben ser considerados para evitar sorpresas posteriores. La experiencia reciente del Barcelona con cesiones de jugadores de alto salario ofrece precedentes útiles. Algunas operaciones han sido posibles gracias a fórmulas creativas de reparto de costes y a la voluntad de los jugadores de ajustar temporalmente sus condiciones. Otras no se han concretado precisamente por la imposibilidad de encajar todos los elementos contractuales. Este historial condiciona la cautela con la que el club afronta la negociación por Rashford. Para el Manchester United, la cesión también debe encajar en su propia planificación financiera. El club inglés, aunque con mayor capacidad económica,
no es ajeno a las exigencias de sostenibilidad y a la necesidad de optimizar recursos. Liberar parte del salario de Rashford puede facilitar otras operaciones, pero también implica asumir una parte del coste sin recibir una contraprestación inmediata. El posible acuerdo entre el FC Barcelona y el Manchester United por Marcus Rashford no puede analizarse de forma completa sin detenerse en el impacto mediático y en la reacción de las aficiones, dos factores que en el fútbol moderno influyen de manera directa en la percepción, y en ocasiones, incluso en el desarrollo de las operaciones. La dimensión pública de este tipo de negociaciones convierte cada paso en un acontecimiento seguido al detalle, amplificando expectativas y generando narrativas que a menudo van por delante de la realidad. Desde una perspectiva neutral, el nombre de Rashford tiene un peso simbólico importante tanto en Inglaterra como a nivel internacional. No se trata únicamente de un futbolista reconocido por su rendimiento deportivo, sino de una figura asociada a la identidad del Manchester United, club en el que se formó y con el que debutó a una edad muy temprana. Este vínculo emocional explica por qué cualquier movimiento relacionado con su futuro genera un debate intenso entre los aficionados del club inglés. La posibilidad de una cesión al Barcelona introduce un elemento adicional de complejidad en este debate. Para una parte de la afición del United, la salida temporal de Rashford puede interpretarse como una oportunidad para que el jugador recupere sensaciones en un entorno distinto, liberado parcialmente de la presión constante de Old Trafford. Para otros, en cambio, puede percibirse como una señal de pérdida de confianza o de mala gestión de uno de los activos más representativos del club. Desde una óptica neutral, estas reacciones reflejan la dificultad de separar el análisis racional del componente emocional en el fútbol. Rashford no es solo un jugador más, sino un símbolo para muchos seguidores, lo que convierte cualquier decisión sobre su futuro en un asunto sensible. La narrativa que construya el club inglés será clave para gestionar estas percepciones y evitar una fractura en la relación con su afición. En el entorno del Barcelona, la reacción mediática y de la afición presenta matices distintos. El club azulgrana ha vivido en los últimos años un periodo de transición marcado por restricciones económicas y por una reconfiguración profunda de su plantilla. En este contexto, la posibilidad de incorporar a un jugador de renombre como Rashford, aunque sea en calidad de cedido, despierta ilusión en una parte de la afición, que lo interpreta como una señal de ambición deportiva. Al mismo tiempo, existe un sector del barcelonismo que observa este tipo de operaciones con cautela. La experiencia reciente ha generado una mayor sensibilidad respecto a fichajes de alto perfil que no siempre se han traducido en un rendimiento acorde a las expectativas. Desde una perspectiva neutral, esta división de opiniones es comprensible y refleja una mayor madurez crítica por parte de la afición. El impacto mediático de la reunión entre ambos clubes también merece un análisis específico. Los grandes medios deportivos tienden a magnificar este tipo de encuentros, presentándolos como el preludio de un acuerdo inminente. Sin embargo, desde una óptica neutral, es importante recordar que las reuniones forman parte de un proceso habitual en el mercado de fichajes y no garantizan un desenlace concreto. La distancia entre una conversación exploratoria y un acuerdo cerrado puede ser considerable. Las redes sociales amplifican este fenómeno de manera exponencial. Cada rumor, cada filtración y cada interpretación genera oleadas de comentarios y reacciones que contribuyen a crear una sensación de inmediatez. En este entorno, la frontera entre información contrastada y especulación se vuelve difusa. Desde una perspectiva neutral, este contexto obliga a los clubes a manejar la comunicación con especial cuidado para evitar malentendidos o expectativas desmesuradas. La figura de Rashford se convierte, así, en un punto de convergencia de narrativas distintas. Para algunos medios, representa una oportunidad de mercado para el Barcelona. Para otros, un dilema estratégico para el Manchester United. Estas narrativas no siempre son compatibles y pueden generar confusión en el público. Desde una óptica neutral, comprender estas dinámicas ayuda a contextualizar la cobertura mediática y a relativizar los titulares más contundentes. El impacto mediático también influye en el propio jugador. Estar en el centro de una posible cesión de este calibre implica convivir con una exposición constante y con expectativas elevadas. Desde una perspectiva neutral, este factor psicológico es relevante y puede influir en la predisposición del futbolista hacia el cambio. La capacidad de Rashford para gestionar esta presión será un elemento clave en caso de que la operación avance. El Barcelona, consciente de este escenario, suele intentar proteger a los jugadores de una exposición excesiva durante las negociaciones. Sin embargo, cuando se trata de nombres de primer nivel, el control del relato es limitado. La experiencia reciente demuestra que la anticipación mediática puede condicionar la percepción de éxito o fracaso incluso antes de que el jugador dispute un solo minuto.
En el caso del Manchester United, la gestión mediática de la posible cesión también es delicada. El club debe equilibrar la necesidad de explicar su estrategia con el respeto hacia un jugador que ha sido y puede seguir siendo importante para la entidad. Desde una perspectiva neutral, una comunicación clara y coherente puede ayudar a reducir la polarización entre los aficionados. El contexto competitivo de ambas ligas añade otro elemento al análisis mediático. La Premier League y la Liga tienen estilos, ritmos y narrativas propias. El posible traslado de Rashford de una a otra alimenta comparaciones y debates sobre su adaptación y sobre el valor relativo de cada competición. Desde una óptica neutral, estas comparaciones suelen simplificar realidades complejas, pero forman parte del discurso habitual en el fútbol globalizado. La reacción de otros actores del fútbol, como exjugadores, analistas y entrenadores, también contribuye a moldear la percepción pública. Sus opiniones, a menudo amplificadas por los medios, pueden influir en la narrativa dominante. Desde una perspectiva neutral, es importante entender que estas opiniones reflejan puntos de vista personales y no determinan por sí solas el éxito o fracaso de una operación. La gestión de las expectativas será, en última instancia, un factor decisivo. Si la cesión se materializa, el nivel de exigencia será alto desde el primer momento. Si no se concreta, el club azulgrana deberá explicar de manera convincente los motivos para evitar una sensación de oportunidad perdida. En ambos casos, la narrativa mediática jugará un papel central. Este análisis del impacto mediático y de las reacciones de las aficiones permite comprender que la reunión entre Barcelona y Manchester United va más allá de una simple negociación deportiva. Se trata de un episodio que activa emociones, debates y expectativas en múltiples niveles. Desde una perspectiva neutral, entender estas dinámicas es esencial para valorar el alcance real de la posible cesión de Rashford. A partir de aquí, el guión puede avanzar hacia una visión más estratégica, integrando todos los factores analizados y proyectando posibles escenarios futuros en función de cómo evolucione la negociación y del contexto general del mercado. Para comprender en profundidad lo que puede significar una posible cesión de Marcus Rashford al FC Barcelona, es necesario ampliar el análisis hacia una dimensión más estratégica y de largo plazo, tanto para los clubes implicados como para el propio jugador. Más allá de la coyuntura inmediata del mercado, este tipo de movimientos suelen encajar en planes que buscan redefinir trayectorias deportivas, reajustar proyectos y anticipar escenarios futuros en un contexto cada vez más cambiante. Desde una perspectiva neutral, el Barcelona afronta cada ventana de fichajes con una doble necesidad: reforzar la competitividad del primer equipo y, al mismo tiempo, no comprometer su recuperación económica. Esta tensión condiciona todas las decisiones estratégicas y explica por qué el club se muestra abierto a fórmulas como la cesión de jugadores de alto perfil. En este marco, la figura de Rashford puede entenderse como una solución transitoria que permita elevar el nivel competitivo sin hipotecar el futuro. El proyecto deportivo del Barcelona se encuentra en una fase de construcción progresiva. La combinación de jóvenes talentos con jugadores experimentados forma parte de una estrategia orientada a recuperar estabilidad y rendimiento sostenido. Desde una óptica neutral, la posible incorporación de Rashford se alinearía con esta lógica si se concibe como un complemento que aporte experiencia internacional, profundidad ofensiva y alternativas tácticas en momentos clave de la temporada. Sin embargo, el encaje estratégico de una cesión también plantea interrogantes sobre la planificación a medio plazo. Apostar por un jugador cedido implica asumir que su continuidad no está garantizada, lo que puede limitar la consolidación de automatismos y la proyección de determinados roles dentro del equipo. Desde una perspectiva neutral, este riesgo debe ser evaluado cuidadosamente, especialmente en un club que busca sentar las bases de un proyecto duradero. Para el Manchester United, la cesión de Rashford al Barcelona puede formar parte de una estrategia de reordenación interna más amplia. El club inglés atraviesa un proceso de redefinición de su identidad futbolística, con cambios en la estructura deportiva y una revisión del papel de algunos de sus jugadores más emblemáticos. Desde una óptica neutral, permitir que Rashford compita en otro entorno puede servir para obtener una evaluación más clara de su potencial a futuro dentro del proyecto. La estrategia del United también debe considerar el equilibrio entre rendimiento deportivo y valor patrimonial. Rashford es un activo importante tanto por su impacto en el campo como por su valor simbólico y comercial. Una cesión exitosa podría revalorizarlo, mientras que una experiencia discreta podría obligar al club a replantearse su rol definitivo. Desde una perspectiva neutral, esta dualidad explica la cautela con la que el United aborda la negociación. El papel del propio Rashford en esta estrategia es central. A lo largo de su carrera, el jugador ha asumido responsabilidades importantes desde muy joven,
lo que ha generado una trayectoria intensa tanto a nivel deportivo como mediático. Un cambio de escenario, aunque sea temporal, puede interpretarse como una oportunidad para redefinir su carrera, explorar nuevos registros futbolísticos y recuperar una sensación de protagonismo diferente. Desde una óptica neutral, la motivación del jugador será un factor determinante en el éxito de la cesión. Un Rashford comprometido, dispuesto a adaptarse y a asumir nuevos roles, puede convertirse en una pieza valiosa para el Barcelona. Por el contrario, si la cesión se percibe como un paréntesis incómodo o como una salida forzada, el impacto deportivo podría verse limitado. La alineación de expectativas entre jugador y clubes es, por tanto, esencial. La estrategia a largo plazo del Barcelona también debe considerar el impacto de esta posible cesión en el desarrollo de sus propios jóvenes. La presencia de un jugador de alto perfil puede acelerar el aprendizaje competitivo de los más jóvenes, pero también puede reducir sus oportunidades de minutos. Desde una perspectiva neutral, el cuerpo técnico deberá gestionar este equilibrio con especial cuidado para no frenar la progresión de talentos que forman parte del núcleo futuro del proyecto. En el plano institucional, una cesión de este tipo también puede influir en la posición del Barcelona en el mercado europeo. Mostrar capacidad para atraer a jugadores de primer nivel, incluso en un contexto económico restrictivo, refuerza la percepción del club como un destino competitivo y atractivo. Desde una óptica neutral, este efecto reputacional puede tener beneficios indirectos en negociaciones futuras. Para el Manchester United, la estrategia pasa por mantener el control sobre el futuro de Rashford. Una cesión bien estructurada permite observar su rendimiento en un contexto diferente sin renunciar a los derechos contractuales sobre el jugador. Desde una perspectiva neutral, este enfoque ofrece flexibilidad y margen de maniobra en función de cómo evolucione el proyecto deportivo del club inglés. El análisis estratégico también debe tener en cuenta el contexto competitivo europeo. La evolución de ambos clubes en sus respectivas competiciones influirá en la percepción de la cesión. Un buen rendimiento del Barcelona con Rashford en partidos clave podría reforzar la idea de que la operación ha sido acertada. A su vez, el United podría beneficiarse indirectamente si el jugador mantiene un alto nivel competitivo en escenarios de máxima exigencia. Desde una óptica neutral, es importante destacar que las estrategias a largo plazo en el fútbol rara vez son lineales. Los proyectos se ajustan en función de resultados, contextos y oportunidades de mercado. La posible cesión de Rashford debe entenderse como una pieza flexible dentro de un entramado más amplio, no como una decisión definitiva o irreversible. El impacto de esta operación en futuras ventanas de fichajes también merece atención. Para el Barcelona, una cesión exitosa podría abrir la puerta a negociar otras incorporaciones en condiciones similares. Para el Manchester United, podría servir como referencia para gestionar situaciones similares con otros jugadores. Desde una perspectiva neutral, este efecto demostración es un elemento relevante en la evolución de las estrategias de mercado. La dimensión humana del proceso tampoco debe olvidarse. Detrás de cada negociación hay decisiones personales, adaptaciones culturales y cambios de rutina que influyen en el rendimiento. La capacidad de los clubes para acompañar al jugador en este proceso será un factor clave. Desde una óptica neutral, los proyectos que cuidan estos aspectos suelen obtener mejores resultados a largo plazo. La posible cesión de Rashford también se inserta en una tendencia más amplia del fútbol moderno, la movilidad creciente de jugadores de alto perfil entre grandes ligas. Este fenómeno refleja un mercado cada vez más interconectado y una búsqueda constante de soluciones flexibles ante las restricciones económicas. Desde una perspectiva neutral, este contexto favorece operaciones como la que se está explorando entre Barcelona y Manchester United. Este quinto bloque del guión permite comprender que la reunión entre ambos clubes no responde únicamente a una necesidad inmediata, sino a una visión estratégica que contempla múltiples escenarios. La cesión de Rashford, de concretarse, sería el resultado de un equilibrio complejo entre intereses deportivos, económicos y personales. El cierre del análisis sobre la reunión entre el FC Barcelona y el Manchester United por Marcus Rashford permite integrar todas las dimensiones abordadas y situar esta posible cesión dentro de un contexto más amplio del fútbol europeo actual. Lo que a primera vista puede parecer una negociación puntual responde, en realidad, a una serie de dinámicas estructurales que definen cómo operan hoy los grandes clubes, cómo se gestionan las carreras de los futbolistas y cómo se adaptan los proyectos deportivos a un entorno cada vez más exigente y cambiante. Desde una perspectiva neutral, este episodio refleja con claridad la transformación del mercado de fichajes. Las operaciones tradicionales basadas en traspasos definitivos y grandes desembolsos económicos han dejado paso, en muchos casos, a fórmulas más flexibles. Las cesiones,
con o sin opción de compra, se han convertido en una herramienta estratégica que permite a los clubes ajustar sus plantillas, gestionar riesgos y ganar tiempo para evaluar escenarios futuros. La posible cesión de Rashford encaja perfectamente en esta lógica. El Barcelona aparece en este contexto como un club que busca maximizar su competitividad dentro de unos márgenes financieros muy concretos. La reunión con el Manchester United no garantiza la llegada del jugador, pero sí evidencia la voluntad del club de explorar soluciones que le permitan reforzarse sin comprometer su estabilidad a largo plazo. Desde una óptica neutral, esta actitud responde a una necesidad de pragmatismo que ha marcado las decisiones recientes de la entidad azulgrana. Para el Manchester United, la negociación también tiene un significado profundo. Gestionar el futuro de un jugador como Rashford implica tomar decisiones que van más allá del rendimiento inmediato. Se trata de equilibrar el peso simbólico de un futbolista formado en casa con la realidad de un proyecto deportivo que busca redefinirse. La posibilidad de una cesión al Barcelona puede interpretarse como una forma de ganar perspectiva, evaluar alternativas y mantener abiertas distintas opciones estratégicas. El papel del jugador es, en última instancia, uno de los factores más determinantes. Marcus Rashford se encuentra en un punto de su carrera en el que cada decisión puede influir de manera decisiva en su trayectoria futura. Un cambio de escenario, aunque sea temporal, supone asumir riesgos, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades. Desde una perspectiva neutral, su predisposición, su capacidad de adaptación y su compromiso serán elementos clave en cualquier desenlace. Este episodio también pone de relieve la importancia del contexto futbolístico. El estilo de juego del Barcelona, la exigencia de la liga y la presión asociada a vestir una camiseta de gran peso histórico conforman un entorno muy distinto al de la Premier League. La adaptación a este contexto no está garantizada y requiere tiempo, confianza y un encaje claro dentro del esquema colectivo. Desde una óptica neutral, este factor explica por qué las cesiones de alto perfil siempre generan debate y cautela. La reacción de las aficiones y de los medios, analizada previamente, forma parte inseparable del proceso. En el fútbol moderno, las operaciones no se desarrollan en silencio. Cada paso es observado, interpretado y amplificado, lo que condiciona la percepción pública incluso antes de que exista un acuerdo definitivo. La capacidad de los clubes para gestionar este ruido mediático influye directamente en la estabilidad del proyecto y en la integración del jugador. Desde una perspectiva neutral, es importante subrayar que la reunión entre Barcelona y Manchester United no debe interpretarse como un compromiso cerrado, sino como una exploración de posibilidades. El mercado de fichajes es un espacio de negociación constante, donde las conversaciones avanzan y retroceden en función de múltiples variables. Muchas operaciones se quedan en esta fase inicial sin llegar a materializarse, mientras que otras evolucionan de manera inesperada. El análisis global de esta posible cesión también invita a reflexionar sobre la evolución del rol de los grandes clubes. Tanto el Barcelona como el Manchester United operan hoy en un entorno donde la gestión financiera, la planificación deportiva y la comunicación estratégica están profundamente interconectadas. Las decisiones ya no se toman únicamente en función del talento, sino de un equilibrio complejo entre sostenibilidad, rendimiento y proyección futura. La figura de Rashford, en este contexto, simboliza una generación de futbolistas sometidos a una exposición temprana y a expectativas muy elevadas. Su trayectoria muestra cómo el rendimiento deportivo, la presión mediática y las decisiones estratégicas de los clubes se entrelazan de manera constante. Desde una óptica neutral, comprender esta complejidad permite analizar su posible cesión sin caer en simplificaciones. El cierre de este análisis no pretende anticipar un desenlace concreto. La posible cesión de Rashford al Barcelona sigue siendo una opción sujeta a múltiples condicionantes. Su materialización dependerá de la alineación de intereses deportivos, económicos y personales, así como de la evolución del mercado en su conjunto. Desde una perspectiva neutral, esta incertidumbre forma parte natural del proceso. Lo que sí queda claro es que la reunión entre ambos clubes refleja una forma de operar cada vez más habitual en el fútbol de élite. La búsqueda de soluciones flexibles, la cooperación entre grandes entidades y la gestión estratégica de activos deportivos son rasgos definitorios del momento actual. La posible cesión de Rashford es un ejemplo ilustrativo de estas dinámicas. Para el Barcelona, el éxito de este tipo de operaciones no se mide únicamente por el impacto inmediato, sino por su contribución al proyecto global. Para el Manchester United, la clave está en tomar decisiones que preserven el valor de sus jugadores y refuercen su identidad deportiva. Para Rashford, el reto consiste en aprovechar cualquier oportunidad que se presente para seguir creciendo como futbolista. En última instancia,
Este episodio pone de manifiesto que el fútbol moderno es un ejercicio constante de equilibrio. Equilibrio entre ambición y prudencia, entre talento y estructura, entre presente y futuro. La reunión entre Barcelona y Manchester United por Marcus Rashford se sitúa en ese punto de equilibrio, abierta a distintos desenlaces y cargada de significado más allá del titular.